Muy bien, continuando con la clase anterior, vamos a pasar a ver en más detalle el movimiento rectilíneo uniforme, más conocido como las siglas MRU. Bien, ¿cuáles son las características de este movimiento? ¿Por qué es tan importante y tan característico? Bien, como bien habíamos dicho antes, las magnitudes físicas que estaban dentro de la cinemática, dentro de ellas teníamos a la velocidad y la aceleración. Bueno, ellas son las principales de determinar si nuestro movimiento es un movimiento rectilíneo uniforme o rectilíneo uniformemente variado. En el caso del movimiento MRU, ¿cómo nosotros podemos identificarlo? Bien, en primera instancia lo que siempre debemos ver es que la velocidad sea constante. Para que la velocidad sea constante, nuestra aceleración debe ser nula, porque bien como habíamos dicho antes, la aceleración modifica la velocidad. Entonces, ¿qué significa que la velocidad sea constante? Significa que a lo largo de todo el tiempo, la velocidad vale siempre exactamente lo mismo. Entonces, si vale siempre exactamente lo mismo en todo nuestro movimiento y en todo nuestro tiempo, significa que nuestra aceleración sí o sí tiene que ser cero. Entonces, con una aceleración nula igual a cero y una velocidad constante, lo que podemos hacer es hacer esta igualación, que como verán ahí al costado tienen explicado que Vm es la velocidad media. La velocidad media no es correctamente dicho un promedio, pero vamos a suponer que sí, es si tardé tanto tiempo en llegar, en recorrer esta distancia, ¿cuál fue mi velocidad promedio, más o menos? Entonces, es un valor estimativo, no es un valor real. Entonces, por ese lado tenemos la velocidad media y la velocidad I es la velocidad instantánea, que esa es la velocidad en un punto particular, es decir, a una posición particular y un tiempo específico. Entonces ahí vamos a tener una velocidad por cada uno de los lugares en los que nos detengamos a ver la velocidad. Pero si dijimos que la velocidad era constante, que no variaba, entonces la velocidad que yo pueda llegar a calcular, media, va a ser siempre igual a la instantánea, ya que en cada uno de los puntos de nuestro trayecto la velocidad va a ser siempre igual. Entonces nos permite hacer esta igualación, que la velocidad media va a ser igual a la velocidad inicial, y por eso podemos utilizar la fórmula de la velocidad media como la fórmula general para cualquier cálculo de velocidad dentro del MRU. Entonces, dicho esto, vamos a analizar la fórmula. Estos triangulitos de acá se llaman delta. Estos siempre, cada vez que los vean, van a significar una diferencia. Y diferencia en matemática significa resta. Entonces, delta X, como bien nosotros habíamos dicho en el pizarrón anterior, en el video anterior, X siempre lo asociábamos a la posición o a la distancia. Mientras que T es nuestro tiempo. Entonces la velocidad está definida por la diferencia de distancia que se hace en una cierta cantidad de tiempo. Entonces va a ser igual a una posición final menos una posición inicial. Cada vez que haya en el cerito abajo significa inicial, y un tiempo final y un tiempo inicial. Por lo general el tiempo inicial es 0 segundos, a menos que se indique lo contrario, así que por lo general vamos a tener siempre abajo directamente el tiempo que nos requiere. Ahora, esta X y esta T no necesariamente significan el final del movimiento, sino que tranquilamente le pueden preguntar, bueno, si quiero hacer 3 metros a esta velocidad, ¿cuánto tiempo voy a tardar? O a los 4 segundos, ¿dónde me voy a encontrar? Lo que no significa que sea el final del movimiento, sino que es un punto. Entonces, la X y la T la vamos a tomar como cualquier punto que no sea el inicio. Bien, vamos a proceder a analizar el problema que tenemos. Bien, el ejercicio que tenemos delante nuestro es un ejercicio para poder comprender cuál es el movimiento y cómo se lleva a cabo y cómo se manejan estos movimientos particulares. Entonces, tómense su tiempo, lean bien el ejercicio y después continuamos. Bien, entonces, como podrán ver, acá hice un esquema del ejercicio para que se nos facilitara la resolución. Podemos ver que el auto tarda
tarda 5 segundos en llegar a Juan y dice que esos 5 segundos recorrió 100 metros. Significa que la distancia entre el auto y Juan es de 100 metros. Después sabemos que la distancia entre Juan y el árbol es de 40, porque dice que a los 40 metros hay un árbol. Y por último tenemos una distancia entre árbol y cartel que nosotros no sabemos. De hecho es una de las preguntas, que es la pregunta número D. Y otro dato que sí sabemos, que no lo coloqué, es que el auto tarda 10 segundos en llegar hasta el cartel. Y esa es nuestra pregunta número C. ¿A qué distancia se encuentra el cartel sabiendo que tarda 10 segundos? Bien, antes de pasar a responder las preguntas, lo que tenemos que hacer es armar un eje, como si fuesen los ejes cartesianos. Eje Y, eje X, la ordenada y la abscisa. Bien, para ello acá en este caso tenemos un solo eje y lo vamos a denominar el eje X. Entonces, colocamos nuestro eje. Este va a ser el eje X y siempre en los ejes debemos indicar cuáles son las unidades. X la tenemos en metros porque todos nuestros datos están en metros y no es necesario cambiar la otra unidad. Bien, en anexos van a tener unas tablas que van a poder ver cuáles son las unidades correspondientes acorde al Sistema Internacional de Unidades correspondientes a cada una de las magnitudes y también cómo hacer la conversión de, por ejemplo, metros a kilómetros o a centímetros. Bien. Entonces, bueno, continuamos con esto. Entonces vamos a poner parámetros. Supongamos que Juan es nuestro punto cero. Supongamos que nosotros somos esta personita que está acá. Entonces, si consideramos a estos 0 metros, no debemos indicar el metros porque ya lo indicamos en el eje. Entonces, el auto se va a encontrar a menos 100 metros, porque la diferencia que hay es de 100 metros. Y como el 0... Juan es el 0, hacia la izquierda tenemos todos los negativos. Si hay 40 metros entre Juan y el árbol, entonces el árbol va a ser nuestros 40 metros positivos. ¿Bien? Pues estamos del lado derecho del eje. Y por último, bueno, el cartel, que es una de nuestras incógnitas. Sabiendo esto, vamos a proceder a calcular los puntos. Como verán, ahí tienen una pregunta que dice, ¿cuál es la ecuación horaria del movimiento? ¿Cuál es la ecuación horaria respecto a la posición del movimiento? Bien, como bien dice la palabra, ecuación horaria significa que depende del tiempo. Entonces, como es una ecuación de posición horaria, va a contener tanto posición como tiempo. Entonces, esa la vamos a dejar para el final, luego de haber visto bien todos los puntos del ejercicio, ya que ahí va a ser mucho más fácil entenderlo. Bien, procedamos con el punto número A. Bien, entonces, continuando con la pregunta A, vamos a ver, en la pregunta A nos piden cuál es la velocidad del auto. Como sabemos que el auto va a velocidad constante, sabemos que es una la velocidad. Bien, como antes pudimos hacer la igualación de velocidad media a velocidad instantánea, nos vamos a quedar con esta fórmula general para velocidad en MRU. Como es la única fórmula que conocemos hasta ahora, vamos a utilizarla. Bien, ¿cómo hacemos para buscar la velocidad? Bueno, tan simple como hacer una diferencia de distancia y de tiempo. Ahora, solamente tenemos un dato que nos puede proporcionar un delta X y una delta T, que es el primero. Nos dice que tarda 5 segundos en hacer 100 metros. Es decir que si nosotros consideramos a la posición inicial como menos 100 metros, que es donde estaba el auto, ¿se acuerdan que habíamos puesto a Juan como el punto 0? X sería 0, porque hasta llegar a Juan pasó desde los menos 100 metros hasta los 0 metros. Entonces ahí es donde colocamos 0 metros y menos 100 metros. Ojo que con los menos, ¿bien? Y después tenemos el tiempo que tardó en llegar. Este tiempo tiene que corresponder con esa X. Es el tiempo que tarda en llegar a esta X. Y ahí decía que era de 5 segundos. Entonces ponemos 5 segundos. Y el tiempo 0 es el 0 segundos. Bien, haciendo los cálculos, despejando, acá, ojo que esto se convierte en más por multiplicación de signos, menos por menos más. Llegamos a
100 metros sobre segundo, quedándonos en 20 metros sobre segundo. Entonces acá tenemos nuestra primera respuesta. Esta es la velocidad del auto en todo el movimiento que nos están proponiendo. Bien, como van a poder ver en las tablas anexas, la velocidad tiene unidades de metros sobre segundo porque está compuesta y definida por posición y tiempo. Entonces sus unidades van a ser de posición y de tiempo mezcladas acorde a la relación. Entonces, por lo general siempre la vamos a ver a la velocidad como metros sobre segundos. Bien, continuamos con el apartado B. Dice, ¿cuál es el tiempo que tarda el auto en hacer 40 metros? Bien, entonces volvemos a utilizar la fórmula. Sabemos que ponemos en X 40, menos 100 va a ser siempre nuestra posición inicial y el tiempo es nuestra incógnita. Ahora, si todo esto queda igualado a B, que nos quedarían dos incógnitas, ¿no? La T y la B. Pero como sabemos que es constante y va a ser siempre la misma, directamente ya le podemos asignar el valor de 20 metros sobre segundo. Entonces, nos termina quedando que 20 metros sobre segundo es igual a 40 metros menos 100 metros sobre nuestra incógnita tiempo y menos 0 segundos. Despejando, pasamos este término, el 0 ya lo podemos sacar del radar y nos pasa la T, como está dividiendo, pasa multiplicando hacia el otro lado, quedando en 20 metros sobre segundo por T igual a 40 metros más 100 metros. Ojo que solo aquellos que tengan las mismas unidades se pueden sumar y restar. Multiplicar se puede multiplicar cualquiera, solo los números, y le quedan multiplicadas las unidades. O sea, puede llegar a quedar un número gigante con muchas unidades. Pero para la suma y para la resta eso no se vale. Solamente se pueden sumar y restar unidades que tengan, magnitudes que tengan la misma unidad. ¿Bien? Entonces acá tenemos metros y metros, así que muy tranquilamente podemos sumarlos. Entonces, quedamos que tenemos 20 metros por el tiempo igual a 40 más 100. Entonces, 20 metros sobre segundo por tiempo nos queda igual a 140 metros. Entonces ahora simplemente nos queda despejar T. Para despejar T pasamos, como acá está multiplicando, pasamos dividiendo el 20 hacia el otro lado. Y observemos qué es lo que sucede. Ven que acá hay un segundo. Bueno, es porque metro y metro se están dividiendo. Y como este estaba en fracción, el segundo pasa arriba, quedando que el tiempo para hacer 40 metros es de 7 segundos. Bien, vamos con la pregunta C. La pregunta C dice, ¿cuántos metros recorre el auto en 10 segundos? Que casualmente, como dice la consigna, es el tiempo que tarda en llegar al cartel. Así que nos estaría dando cuál es la posición real del cartel. Bien, entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos en B, lo único que nuestra incógnita ahora es X. Es la X de arriba. Bien, sabemos el tiempo, pero no sabemos la X, que es la posición. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a aplicar esta igualdad. Sabemos que siempre va a ser 20 metros, entonces el 20 metros ya lo dejamos fijo en la parte de velocidad. Ahora cambió nuestra incógnita pasa a ser X, y entonces ahora lo que tenemos que hacer es despejar X. Como acá despejamos T, acá vamos a despejar X. Muy sencillo, siempre debemos sacar el denominador de la fracción para poder aislar X. De vuelta, 0 segundos no nos concierne, además 10 menos 0 va a ser 10, así que es lo mismo. Entonces pasamos multiplicando el 10. Acá está dividiendo, pasa multiplicando, quedándonos 20 metros sobre segundo por 10 segundos. Y acá está la otra cosa. Como pueden observar acá tenemos un 200 metros. Este proviene del 20 por 10. ¿Pero por qué solo en metros? Porque en este caso tenemos que se están dividiendo los segundos. Entonces, nos queda todo con la unidad metros. Que después, para poder terminar de despejar la X, tenemos que pasar el 100 metros hacia el otro lado, quedándonos 200 metros menos 100 metros. Y acá, como dijimos antes, como habíamos dicho acá, solamente los números que tienen las mismas unidades pueden ser sumados y restados. Así que joya que nos quedó todo en metros y podemos restarlo. Entonces, tan sencillo como hacer la resta y llegar a que tenemos que a los 10 segundos se hicieron 100 metros. Se encuentra a los 100 metros, siempre considerando el punto 0 a Juan. Entonces, sabemos que el cartel se encuentra a 100 metros.
Y por último, vamos a pasar a hacer el D. El gráfico lo vamos a dejar para el final. En el D nos pide cuál es la distancia que hay entre el árbol y el cartel. Entonces, es tan sencillo como hacer una resta. Sabiendo, fíjense que esta delta X es esta, es igual a esta y significa eso mismo. Si nosotros sabemos a qué distancia se encuentra el árbol y a qué distancia se encuentra el cartel, es tan sencillo como poner la distancia más larga menos la distancia más corta y llegar a un número. Esta es la distancia que hay entre el cartel y el árbol. Ahora, esto se encuentra en módulo. ¿Qué significa módulo? Que no interesa si el resultado es positivo o negativo, solamente interesa el número, porque estamos viendo una diferencia, no estamos marcando a qué distancia está. Entonces, si nosotros acá hubiésemos invertido, este nos hubiese dado menos 60, pero como está en módulo, el resultado igualmente hubiese sido 60. Bien, entonces, antes de pasar al armado de los gráficos, vamos a responder la primera pregunta de todas, la que se encuentra en el enunciado. ¿Cuál es la ecuación horaria de posición de el MRU? Bien, entonces, ¿cuál es la ecuación horaria? ¿Cómo hacemos para sacarla? De la misma forma en que acabamos de obtener todos los datos, utilizando la fórmula de velocidad. Fíjense que hasta ahora lo único que hicimos fue despejar cualquiera de las dos incógnitas, t o x, o bien averiguar el valor de t. Siempre sabiendo x0 y t0, eso fue bastante sencillo. Entonces, ¿por qué no despejamos x? Si es la ecuación horaria de posición, entonces técnicamente lo más importante serían las posiciones finales que llegamos a obtener. Y como es de tiempo, o sea, como depende del tiempo, el tiempo tiene que formar parte de la ecuación. Entonces, vamos a despejar esta x como hicimos antes, pero teóricamente. Despejándolo, recuerdan que pasábamos este término, lo pasábamos multiplicando hacia el otro lado, llegando a que x es igual a la velocidad por t menos t0, que si recuerdan es igual a delta t, más x0. Esta x0 que está acá restando pasa sumando del otro lado. Y como a la gente más le gusta utilizarla y los profesores suelen darla, obtenemos esta ecuación horaria, teniendo en primera instancia x0, que va a ser siempre la distancia inicial, que es de donde se parte, más la velocidad por el delta t. Así que esta se la graban en la memoria, se la escriben donde sea, porque a partir de ahora vamos a usar esa. ¿Qué tan fácil como decir, bueno, si tardé 4 segundos, ¿en qué posición voy a estar? Entonces en x0 ponemos la posición inicial, en nuestro caso anterior era menos 100, en nuestro caso actual es menos 100, más la velocidad, los 20 metros sobre segundo, y acá directamente los 4 segundos, porque quedaría 4 menos 0. Y ahí se obtiene directamente la posición. Bien, entonces ahora dicho esto, habiendo obtenido la ecuación horaria, lo que vamos a hacer es proseguir al análisis de los gráficos. Entonces, para armar un gráfico no es algo tan sencillo como simplemente poner puntos en las coordenadas. Entonces, tenemos dos tipos de gráficos, el gráfico de posición y el gráfico de velocidad. Bien, en ambos casos siempre, en todos los gráficos que uno haga, se debe recordar la flecha de qué se está hablando, o sea, el eje de qué es, y la unidad al lado. Velocidad metros sobre segundo, tiempo segundos, x metros. Bien, entonces acá lo único que hicimos fue marcar con puntos, los puntos rojos son los puntos que acabamos de obtener. Nosotros sabemos que en tiempo cero, fíjense que acá estamos en tiempo cero, se recorrieron 100 metros, o sea, se encontraba a los menos 100 metros el auto. Entonces, nuestro primer punto rojo. El segundo, sabemos que para llegar a Juan, que era nuestro punto cero de la X, tardó 5 segundos. Sabemos que a los 7 segundos había recorrido 40 metros, que era lo que nos dio la respuesta B. Y sabemos que a los 10 segundos se encontraba en los 100, que era la respuesta número C. De esa forma, uniendo todos los puntos, obtenemos una recta. Si bien acá no parece una recta muy linda, les juro y prometo que es una recta perfecta. Recuerden siempre hacer los gráficos con mucha precisión y proporcionales, es decir, que todos los espacios que haya entre uno y otro sean iguales. Y por último pasamos al de velocidad, que parece extraño, pero no, es tan sencillo como esto. ¿Por qué? Porque desde un inicio decimos que
En MRU, la velocidad es siempre constante, significa que es siempre igual, entonces su gráfico va a ser desde su valor una línea recta sin ningún cambio hasta el final del recorrido. Así que bueno, eso fue todo, vamos a continuar en el próximo video con MRV.